El romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. El romanticismo arranca de aquel sujeto que la Ilustración reivindica frente al hombre, que en el cartesianismo deja en manos del Ser Supremo. La autonomía del sujeto como primer logro del pensamiento ilustrado es fundamental para la concepción que el hombre romántico tiene de sí mismo y en la relación a la naturaleza. Diderot y Rousseau rehabilitaban la sensibilidad, la pasión y el amor por la naturaleza. No obstante, mientras el pensador ilustrado puede descubrir el valor de la sensibilidad, no hace de ella el centro de la existencia humana, mientras el romántico concibe para sí y en sí mismo un alma que experimenta intensamente el amor por la naturaleza, que se consume en sus emociones y en sus dolores. Las características principales del romanticismo son el espíritu. El espíritu es la pasión y fantasía, el pesimismo y melancolía y el escepticismo. El individualismo es el uso del yo. El artista es oprimido por la sociedad. Libertad total. Nadie puede parar la expresión libre del artista. La exaltación de la libertad del hombre frente a cualquier ley humana es un tema frecuente. El romántico siente una fuerte admiración por todos aquellos seres que están fuera de la ley, piratas, bandoleros, vagabundos, etc., a lo que considera como verdaderos símbolos de la libertad. El reino de la libertad absoluta es el ideal romántico, al principio de toda ética romántica, la libertad formal en el arte, entidad como necesidad del individuo para explorarse y explorar el mundo exterior y para lograr la comunicación del uno con el todo, en una marcha progresiva hacia la infinitud. Amor a la naturaleza. Es algo admirado por el poeta. El romántico asocia el amor y la muerte, como ocurre con Weather the Get. El amor atrae al romántico como vía de conocimiento, como sentimiento puro y fe en la vida y encima del arte y la belleza. Pero el amor acrecienta su sed de infinito. En el objeto del amor proyecta una dimensión más de esta fusión del uno y del todo. Es un principal objetivo, pero no alcanzará la armonía en el amor. El romántico ama el amor por el amor mismo, y éste le precipita a la muerte y la hace desear, descubriendo en ella un principio de vida y la posibilidad de convertir la muerte en vida. La muerte del amor es vida y la vida sin amor es muerte. En el amor romántico hay una aceptación de la autodestrucción, de la tragedia, porque en el amor se deposita la esperanza en un renacer, en la armonía del uno y del todo. En el amor se encarna toda la rebelión romántica, todas las pasiones terminan en tragedia, todo lo que es limitado termina muriendo, toda la poesía tiene algo de trágico. En la muerte, el alma romántica encuentra la libertad de la infinitud. Evasión de la realidad. Tiene temas históricos, legendarios y exóticos. La poderosa imaginación del romántico choca con la realidad circundante. Como consecuencia de este choque, el poeta busca evasión de lo lejano. La Edad Media será fuente de inspiración para el arte y la literatura. Renacen las leyendas medievales, los cuentos de hadas, los exóticos que se manifiestan en la atracción que sienten los románticos por la España musulmana y por la mitología nórdica que sustituye a la mitología grecolatina. La naturaleza. El romántico considera el paisaje como un elemento importante en su obra. Prefiere una naturaleza que se conecta con sus sentimientos tumultuosos. Por eso buscan paisajes agrestes, noches tormentosas, mar tempestuoso, ambientes nocturnos y sepulcrales, ruinas de castillos medievales. La naturaleza participa de los propios sentimientos del poeta y se convierte en una compañera con la que se comunica. La mujer. Dentro de los ideales está la mujer, figura angelical. El romanticismo es el periodo donde más veces se le denomina a la mujer como el aplegio de ángel. La mujer es espiritual e idealista, ilumina la vida del amante. A ella dedicaron sus mejores poemas. Ella es el centro de todos sus pensamientos, el mundo de sus sueños. La literatura.
El romanticismo en su expresión literaria se destacó por la ensoñación poética de los paraísos perdidos y exóticos paisajes. En los hogares y en los talleres se leían los populares dramas por entregas o folletinetes, destacando en el interés del público la lectura del tema de la vida cotidiana, las historias y las leyendas de gestas de cruzados. También empezó a aparecer en el primer tercio del siglo XIX un tipo de literatura que se denominó costumbrista. Ese estilo ha vertido su expresión más popular en la descripción de los ritos familiares, la danza, el cante y la tauromaquia. Autores. Los autores importantes fueron Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller y Ludwig van Beethoven. Goethe, escritor alemán, nacido en el seno de una familia burguesa. Su padre se encargó personalmente de su educación y en 1765 inició los estudios de Derecho en Leipzig, aunque una enfermedad le obligó a regresar a Frankfurt. Una vez recuperada la salud, se trasladó a Estrasburgo para proseguir sus estudios. Fue este un periodo decisivo, ya que él se produjo un cambio radical en su orientación poética. Frecuentó los círculos literarios y artísticos del Sturm und Drang. Conoció a Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian, Shakespeare y la poesía popular. Fruto de estas influencias, abandonó definitivamente el estilo rococó de sus comienzos y escribió varias obras que iniciaban una nueva poética, entre ellas canciones de Cecil Hiem, poesías líricas de tono sencillo y espontáneo, y sobre la arquitectura alemana, 1773, himno en prosa dedicado al arquitecto de la Catedral de Estrasburgo y que inauguró el culto al genio. Y en 1772 se trasladó a Wetzlar, sede del Tribunal Imperial, donde conoció a Charlotte Boff, prometida de su amigo Kestner, de la cual se prendó. Esta pasión frustrada inspiró su primera novela, Los sufrimientos del joven Werther, obra que causó furor en toda Europa y que constituyó la novela paradigmática del nuevo movimiento que estaba naciendo en Alemania y el romanticismo. De vuelta en Frankfurt, escribió algunos dramas teatrales menores e inició la composición de sus obras más ambiciosas, Fausto, en la que trabajaría hasta su muerte. En ella la recreación del mito literario del pacto del sabio con el diablo sirve a una amplia alegoría de la humanidad, en la cual se refleja la transición del autor desde el romanticismo hasta el personal clasicismo de su última etapa. En 1774, aún en Frankfurt, anunció su compromiso matrimonial con Lili Schumann, aunque rompió el noviazgo 2 años más tarde. Tras aceptar el puesto de consejero del duque Carlos Augusto, se trasladó a Weimar, donde estableció definitivamente su residencia. Fue uno de los grandes exponentes del romanticismo alemán. Su obra abarca todas las facetas de la literatura, con obras como Tempestad y Arrebato, Elegías Romanas, Viaje a Italia, Egmont, Tasso, Epigramas venecianos, su autobiografía y poesía y verdad, El gran legado, Fausto, que terminó un año antes de morir. Falleció en Weimar el 22 de marzo de 1832. Schiller, poeta, dramaturgo y filósofo alemán nacido en Marbach en 1759. Estudió medicina en Stuttgart, aunque su verdadera vocación siempre fue literaria. Después de prestar servicio militar, escribió una obra de teatro influida por las literaturas de Shakespeare y Rousseau, dedicándose desde entonces al ejército poético. Vivió en varias ciudades alemanas, trabó amistad con Herder, Schiller, Wieland, Goethe y ejerció la cátedra de Historia en la Universidad de Jena hasta 1799. Se destacaron de su obra ensayos sobre la relación entre la naturaleza y la espiritualidad del hombre, en 1785. El teatro como institución moral, en 1785. El arte trágico, en 1791. De la gracia y la dignidad, en 1793. De lo sublime, en 1793. Cartas sobre la educación estética del hombre en 1795 y de la poesía ingenua y sentimental en 1796. Falleció en Weimar en 1805. Beethoven, compositor alemán, nacido en el seno de una familia de origen flamenco. Su padre, ante las evidentes cualidades para la música que demostraba el pequeño Beethoven, intentó hacer de él un segundo Mozart, aunque con escaso éxito.
La verdadera vocación musical de Beethoven no comenzó en realidad hasta 1779, cuando entró en contacto con el organista Christian Gotthold, quien se convirtió en su maestro. Él fue, por ejemplo, quien le introdujo en el estudio de Bach, músico al que Beethoven siempre profesaría una profunda devoción. Y en 1787, Beethoven realizó su primer viaje a Viena, con el propósito de recibir las clases de Mozart. Sin embargo, la enfermedad y el posterior deceso de su madre le obligaron a regresar a la ciudad natal pocas semanas después de su llegada, y en 1792, Beethoven viajó de nuevo a la capital austriaca. Su carrera como intérprete quedó bruscamente interrumpida a consecuencia de la sordera, que comenzó a afectar a partir de 1796 y que desde 1815 le privó por completo de la facultad auditiva. Los últimos años de la vida de Beethoven estuvieron marcados también por la soledad, pese a lo cual prosiguió su labor compositiva e incluso fue la época en que creó sus obras más impresionantes y avanzadas. La tradición divide la carrera de Beethoven en tres grandes periodos creativos o estilos. La primera época abarca las composiciones escritas hasta 1800, caracterizadas por seguir de cerca el modelo establecido por Mozart y Haydn. El clasicismo en general, sin excesivas innovaciones o rasgos personales a este periodo, pertenecen a obras como el célebre Séptimo y sus dos primeros conciertos de piano. Una segunda manera o estilo abarca desde 1801 hasta 1814, periodo que puede considerarse de madurez, con obras plenamente originales en las que Ludwig van Beethoven hace gala de un dominio absoluto de la forma y la expresión. La ópera Fidelio, sus 8 primeras sinfonías, sus 3 últimos conciertos para piano, el concierto para violín. La tercera etapa comprende hasta la muerte del músico y está nominada por sus obras más innovadoras y personales, incomprendidas en su tiempo por la novedad de su lenguaje armónico y su forma poco convencional. La Sinfonía 9, la Missa Solemnis y los últimos cuartetos de cuerda y sonatas para piano representan la culminación de este periodo y el estilo de Beethoven.